Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, me llamo y este es el lugar donde exploramos todo lo relacionado con. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a desgranar esas imágenes que nos dejan sin aliento, esas fotografías románticas que capturan la esencia misma del amor. Específicamente vamos a hablar de Burak y Neslihan, fotos románticas que te robarán el aliento. Sí, sé que muchos de ustedes son fanáticos de esta pareja, y con razón. Su química es palpable, incluso en las imágenes estáticas. Así que si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta ver el amor en su máxima expresión, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscribirse justo debajo de este vídeo. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos descubrimientos y análisis. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Cuando pensamos en parejas que irradian amor, que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, Burak Özçivit y Neslihan Atagül vienen a la mente casi de inmediato. Desde sus inicios en la icónica serie Kara Sevda, donde interpretaron a Kemal İnan, su conexión en pantalla trascendió la ficción y conquistó el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Y esa magia, esa chispa, la hemos visto reflejada una y otra vez en sus apariciones públicas y, por supuesto, en las fotografías que comparten. Hoy vamos a desglosar algunas de estas instantáneas, esas que no solo capturan su belleza individual, sino la profunda conexión que comparten. No se trata solo de posar bonitos, sino de capturar momentos que gritan amor, confianza y una complicidad envidiable. Empecemos por el principio, por esas fotos que surgieron durante la etapa de Kara Sevda. Recuerdo perfectamente cómo sus seguidores empezaron a notar la intensidad de sus miradas, la forma en que sus manos se buscaban instintivamente incluso fuera de las escenas. Las primeras fotos juntos, más allá del set, ya insinuaban algo especial. Solían ser más discretas, quizás un poco tímidas, pero la ternura estaba ahí. Esas imágenes en las que se les veía caminando juntos, sonriendo o compartiendo un café, nos permitían vislumbrar la amistad que se estaba construyendo, una base sólida para lo que vendría después. Y poco a poco esas imágenes se volvieron más audaces, más seguras. Luego llegaron las fotografías de eventos, las alfombras rojas, las galas. Y aquí es donde su estilo y su conexión se manifestaron de una manera espectacular. Piensen en esas fotos en las que Burak abraza a Neslihan por la cintura, con una mirada protectora y orgullosa, mientras ella se apoya tiernamente en su pecho. O esas otras donde se miran fijamente con una intensidad que no necesita palabras. El lenguaje corporal en estas fotos es fascinante. La forma en que sus cuerpos se inclinan uno hacia el otro, la cercanía que mantienen, la manera en que sus manos entrelazadas parecen ser una extensión natural de sus brazos. No hay artificio, solo una conexión genuina que se traduce en una imagen poderosa. Un aspecto que me resulta particularmente cautivador en sus fotos románticas es la naturalidad. A menudo no son retratos perfectamente posados y escenificados. Son momentos capturados, a veces con una luz suave y cálida, que realza la dulzura de sus expresiones. Pensemos en esas instantáneas de sus vacaciones, donde se les ve disfrutando de la vida, rodeados de naturaleza. Una foto de ellos en la playa, con el sol poniéndose de fondo, donde él la levanta en brazos mientras ella ríe, es una imagen que se queda grabada en la memoria. O una foto más íntima, en casa, acurrucados en un sofá, quizás leyendo o simplemente disfrutando de la compañía mutua. Estas son las fotos que realmente nos conectan con su lado humano, con su relación en el día a día, y esas son, a menudo, las más románticas. La evolución de sus estilos también ha sido interesante de seguir a través de sus fotografías. Hemos visto a Burak, siempre elegante y con ese aire de galán, y a Neslihan, con una gracia y una belleza etérea. Pero lo que hace que sus fotos en pareja sean tan especiales es cómo sus estilos se complementan. No compiten, sino que se realzan mutuamente. Cuando están juntos crean una imagen armónica, una unidad visual que irradia una energía positiva. Y no podemos olvidar las fotografías que comparten en ocasiones especiales. Sus aniversarios, cumpleaños o simplemente momentos de celebración. En estas fotos a menudo hay un toque de sofisticación, pero nunca pierden esa calidez. El brillo en sus ojos cuando se miran, las sonrisas cómplices, la forma en que sus brazos se buscan para un abrazo espontáneo.
Son estos pequeños gestos capturados por la lente los que transmiten el amor profundo y duradero que parece existir entre ellos. Hay ciertas fotos que para mí son particularmente representativas de su romance. Por ejemplo, aquellas en las que Burak está mirando a Neslihan con una devoción casi reverente. Es como si el mundo se detuviera para él en ese instante y solo ella importara. Y Neslihan, por su parte, a menudo responde con una mirada de total confianza y afecto. La comunicación no verbal en sus fotos es increíblemente rica. Una mano acariciando una mejilla, un beso en la frente, un abrazo que parece sellar un pacto de amor eterno. También es importante destacar la autenticidad de sus emociones. En un mundo donde muchas imágenes pueden parecer forzadas o artificiales, las fotos de Burak y Neslihan a menudo transmiten una sinceridad conmovedora. Ya sea una risa contagiosa, una mirada tierna, o un gesto de apoyo, todo se siente genuino. Y es esa autenticidad lo que hace que sus fotos románticas nos roben el aliento, porque nos permiten ser testigos de un amor real, palpable. Pensemos en la fuerza de la imagen, en cómo una sola fotografía puede contar una historia completa. Una foto de ellos caminando de la mano con un fondo urbano y la bulliciosa vida de la ciudad a su alrededor, pero ellos inmersos en su propio mundo, aislados por el amor que comparten, es una imagen poderosa. O una foto en un entorno más rural, quizás en una cabaña acogedora, donde el ambiente es de paz y serenidad, y ellos se miran con esa dulzura que solo se da en la intimidad. La elección de los escenarios y la iluminación en muchas de sus fotos también contribuyen a crear esa atmósfera romántica. A menudo se benefician de la luz natural del atardecer dorado, o de una iluminación suave y cálida que realza la belleza de sus rostros y la conexión entre ellos. Las composiciones suelen ser sencillas pero efectivas, centradas en la pareja y en la emoción que transmiten. En resumen, las fotos románticas de Burak y Neslihan son un testimonio visual de su amor. Son imágenes que van más allá de la superficialidad, capturando la profundidad de su conexión, su complicidad, su admiración mutua y la alegría que encuentran el uno en el otro. Hemos visto cómo su romance se ha desarrollado, desde los primeros indicios de química en pantalla hasta convertirse en una pareja admirada por su relación sólida y amorosa. Sus fotos son un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, se manifiesta en gestos pequeños y grandes, en miradas compartidas y en la simple pero poderosa presencia del otro. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos disfrutado juntos de un vistazo a esas fotografías que nos inspiran y nos llenan de ternura, las de Burak y Neslihan. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna foto favorita de esta pareja? ¿Hay alguna otra pareja cuya relación les parezca especialmente inspiradora? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y crear un espacio de conversación con todos ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha transmitido un poco de esa magia romántica, por favor, regálenos un gran like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les puede gustar, para que más personas puedan disfrutar de estas imágenes y de nuestra charla. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.